Seguimos nosotros a lo que vinimos, ¿verdad? Alimentarnos de la palabra del Señor. Dios los bendiga una vez más en este día. Iglesia, vayan conmigo a Lucas capítulo 15. Vamos a leer del 1 en adelante. Vamos a leer del 19 al 26. Lucas, capítulo 15, del 19. Ajá, del 11. Del 11. Del 11 del capítulo 15, ¿ah? Sí. Okay. 11, 15. Dice Lucas, capítulo 15. Ok. Vamos Versículo 11 al 19, que es lo que vamos a usar para la base para este mensaje. Ok, ahora sí. Porque este mensaje lo voy a dividir como en 3 domingos. Vamos a coger hasta llegar al versículo 31 de Lucas. Sí, pero vamos a empezar hoy del 11. Para los que nos ven por las redes sociales, ¿verdad? Nosotros usamos la versión de la Biblia Reina Valera del 1960. Cuando todo lo tengamos, ¿verdad? Amén. Me dicen amén y entonces empezamos a leer todos juntos del 11 y nos detenemos en el 19. Amén. 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 También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le partió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los 10 ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por tu bendita palabra, Señor. Pero tenemos que pedirte, Dios, que seas tú obrando a través de tu Espíritu Santo y hablando con esta palabra a nuestros corazones, Señor. Permite que nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, estén preparados para recibir el mensaje que tú tienes para tu iglesia en este día, Dios. Te damos gloria y te damos honra, Señor, por todo lo que tú vas a hacer a través de tu palabra, Señor. Te pedimos la bendición para aquellos que puedan conectarse y estén conectados mediante llevamos a cabo este mensaje, Señor. Ahora háblanos a cada uno de nosotros, Señor. Santifícanos a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Así que háblanos a cada uno de nosotros, Señor, en esta hora, en el nombre del Padre, de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén, amén, amén. El título que le puse al mensaje, el amor de Dios. Una pregunta, pastor, ¿cómo sale ahí en las redes sociales para decirle a mi hermano que se conecten? Porque ellos no tienen así como ese privilegio que tengo yo de congregarme los domingos. A través del Facebook y que me busquen Orlando Hernández, que me manden un request. Yo le voy a decir ahora. Yo te lo voy a enviar a ti y tú se lo envías a él. Cuando en lo que yo estoy gozando, me están viendo de la palabra, yo también estén conectados. Amén. Como introducción, al igual que las parábolas que vemos antes en Lucas, ¿verdad? De la oveja perdida y la moneda perdida. Esta parábola representa el gozo que hay en los cielos, ¿verdad? Cuando un pecador se arrepiente
y vuelve a los caminos del Señor. Pero, porque el Señor siempre está pendiente de sus hijos y los buscas, ¿verdad? Los busca. Y entonces, cuando vemos en la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Vemos el Señor buscándola, ¿verdad? Vemos al hombre buscando a su oveja que se le perdió. Vemos a la mujer en la moneda, ¿verdad? Buscando la moneda. Pero vemos también que en esas dos parábolas, cada vez que se encuentra, convocan una fiesta. Y aquí, cuando el padre recibe a su hijo de vuelta, también convoca una fiesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los cielos hay fiesta. Cuando un pecador se vuelve a Dios a través de su palabra, hay fiesta en los cielos. Entonces, pero, ¿qué vemos aquí? Pero aunque las dos primeras parábolas destacan la parte divina en la búsqueda de los pecadores, esta tercera, aunque se refiere a Dios como el buscador, se enfoca más en el aspecto humano de la salvación. ¿Por qué se enfoca más en el aspecto humano de la salvación? Porque nosotros como pecadores estamos llamados a arrepentirnos. Entonces Dios nos mueve, permite que nosotros caigamos en unas situaciones en nuestras vidas donde parece que no hay salida. Parece que no hay salida, parece como si todo se hubiera acabado, ¿verdad? Parece como si el enemigo haya abierto la puerta de la condenación y estamos ahí a punto de caer en ella. Pero ahí Dios obra en nuestros corazones, hay un momento de remordimiento, hay un momento de confesión de pecado, hay un momento de arrepentimiento que podemos levantar la vista y mirar al cielo y está Dios con sus manos abiertas, dispuesto a darnos la salida, dispuesto a abrir esa puerta para que nosotros podamos salir y no caer en el lodo cenagoso, no seguir en ese lodo cenagoso donde estamos, ¿verdad? Como vamos a ver que ese joven cayó. De estar en la gloria, cayó a lo más bajo. Entonces, el hijo menor parece ser el ejemplo extremo de la vergüenza. De estar en la gloria, a caer en lo más bajo, a tener que alimentar cerdos. ¿Verdad? Es un símbolo, ¿verdad? Que nosotros podemos decir que cuando nosotros hablamos de que Jesucristo padeció todo lo que nosotros hemos podido padecer, ahí nosotros podemos ver un ejemplo. Cristo, de estar en la gloria, se hace hombre para morir en la cruz, por amor a nosotros. Dios permite eso en su Hijo, por amor a usted y a mí, ¿verdad? Para darnos vida, para darnos poder entrar al cielo. Dios abre el camino a través de su Hijo en la cruz y lo lleva y permite que nosotros lo escupamos, lo abofeteemos, terminemos crucificándolo en la cruz a causa de nuestros pecados. Nosotros no estábamos allí literalmente, pero nuestra vida de pecado fue parte de eso, porque Dios es eterno, Dios ve todo, el futuro, el presente, el pasado. Nosotros no. Nosotros tenemos oportunidad de ver este momento que estamos viviendo hoy. Y a lo mejor pensar en lo que vamos a hacer mañana, pero sin saber que vamos a estar vivos. Pero ya con el pasado que tenemos atrás, no hay nada que hacer. Ya eso es una condena que tenemos que cargar, que muchas personas nos lo estarán recordando, porque no pueden creer en el poder de Dios y el cambio que ha hecho en nuestras vidas ahora. Amén. 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 Entonces, a los ojos de los escribas y fariseos, el padre parece más vergonzoso al aceptar otra vez al hijo. Para todos los que entienden la historia, el hermano mayor es la muestra definitiva de vergüenza y representa a los escribas y fariseos, quienes se creían los más honorables, sin ningún tipo de vergüenza. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos siempre han creído que su salvación
depende a su obra. No depende de Cristo. Nosotros es al revés. Nosotros como cristianos sabemos que nuestra salvación depende del sacrificio del Hijo en la cruz. No depende de nada que nosotros vamos a hacer. Que las obras que nosotros hacemos ahora, las hacemos porque por la misericordia de Dios. Porque ya somos salvos. Pero no hacemos buenas obras para salvarnos. No, nosotros hacemos buenas obras porque ya hemos sido salvados. Porque ya hemos entendido que Cristo murió por nosotros. Y en gratitud por la gracia de Dios, entonces nuestra vida ha cambiado y hacemos buenas obras. Pero no hacemos buenas obras para salvarnos. Hacemos buenas obras porque ya hemos sido salvados. Porque ya Dios ha cambiado nuestro corazón, ha cambiado nuestro lamento en el baile, nos ha sacado del lodo cenagoso y nos ha llevado a vivir en las alturas. Dice Pedro que nuestra ciudadanía es celestial. Ya nosotros no peleamos por vivir aquí mucho tiempo. No, nuestra oración es como la de Juan en Apocalipsis. Ven, Jesús, ven. Y cuando miramos a nuestro alrededor y vemos cómo la humanidad se ha querido seguir despegando de Dios y vivir para ella, nosotros sabemos que Dios está más cerca que nunca. La segunda venida de Jesucristo está más cerca que nunca. Y si eso no fuera suficiente, nosotros también tenemos la certeza de que no sabemos en qué momento vamos a morir. Y como yo no sé la certeza de cuánto tiempo me queda de vida, es hoy que tengo que tomar la decisión de seguir a Cristo y hacerlo el Señor de mi vida. Amén. Amén. El hijo menor hizo una petición vergonzosa, cometió un acto vergonzoso de rebelión y después se arrepintió vergonzosamente. Así que yo quiero ver estos versículos de esa manera. La petición vergonzosa, el acto vergonzoso de rebelión y el arrepentimiento que vergonzosamente tuvo que hacer. ¿Verdad? Que de ser un niño rico cayó en lo más bajo. De tenerlo todo, abundancia de pan en casa de su padre, que ellos mismos, vamos a ver, él mismo reconoció que los jornaleros, los trabajadores de su padre, los siervos de su casa, tenían abundancia de pan. Y él, siendo hijo, estaba mendigando la comida que comían los cerdos. De tener abundancia de pan, de ser un hijo, a caer, a vivir entre los cerdos. Y no solo vivir entre los cerdos, sino a querer comer, a anhelar comer la comida que los cerdos comían. Porque nunca había mendigado, no tenía esa práctica. No servía ni para mendigar, porque vamos a leer en las Escrituras que ni mendigando le daban nada. Nada le daban. Mire cómo dice los versículos 11 y 12. Su vergonzosa petición. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. ¿Qué vemos ahí? Primeramente, un desprecio total hacia su padre. En aquel tiempo y ahora más. Porque cuando usted recibe la herencia que su padre le va a dar, ¿no es cuando su padre ya ha muerto? O sea, que en esta petición ese hijo deseaba a su padre muerto. Deseaba a su padre lejos de él. No deseaba la autoridad de su padre. No deseaba el amor de su padre. Todo eso lo despreciaba. Estaba pidiendo algo que era ilegítimo en ese momento. Algo a lo que él no tenía derecho.
Primero, porque su padre estaba vivo. Segundo, él no era el primogénito. Él era el menor. Primero le tocaba al mayor y después a él. Pero vemos un padre lleno de misericordia y de amor. Y le voy a explicar por qué vemos un padre lleno de misericordia y de amor. Porque en aquel tiempo, cuando que ellos vivían bajo la ley. Todavía había una ley que cumplir. Y cuando nosotros vamos a Deuteronomio 21, 18. Deuteronomio 21, 18. Vamos a ver a lo que el padre tenía derecho a hacer, porque todavía estaban bajo la ley, porque Jesucristo todavía estaba vivo y ellos estaban bajo la ley. Y cuando usted ve Deuteronomio 21, 18, dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, lo sacarán de los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: esto es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitará el mar de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Qué duro, ¿ah? Qué duro. Si nosotros aplicáramos esta ley ahora, nos quedaríamos sin hijos. Durísimo. Nos quedaríamos sin hijos. Si nosotros estuviéramos bajo la ley. Pero hay que darle gloria a Cristo una vez más. Hay que darle gloria al amor de Dios, que poco a poco usó unas leyes para separar un pueblo para él, para llevar un mensaje de salvación a los demás pueblos, para que ese pueblo no se contaminara con esas cosas. Pero aquí nosotros vemos que el padre no renegó a la petición del hijo. No renegó a la petición del hijo. Y vamos a ver que hay otro hijo más y también le dio todo. Le dio la parte en vida, aunque aquel otro hijo no la había pedido. No se había atrevido a pedirla, pero sí la quería, la anhelaba en su corazón, ¿sabe? Sí la anhelaba en su corazón. Yo creo que ¿Ah? así son los hijos, ¿ah? Sí. Pues no la piden, Aleluya. pero no la esperan. Entonces, el padre: dame la parte que me corresponde. Esta era una indignante e inaudita petición que un hijo le hiciera a su padre. Era irrespetuosa, expresaba una falta y total de amor y gratitud hacia quien le había provisto todo. O sea, de la noche a la mañana se levantó un día: dámelo todo, que no quiero saber de ti. ¿Ah? Eso es lo que hizo. No quiero saber de ti. Tú has trabajado para crear este imperio, pero a mí no me importa. Y eso fue aquí, en esta parábola. Que la parábola lo que nos traen es una enseñanza espiritual. No es algo real. Pero usted mira en la vida real cuántas personas usted ha conocido que el padre ha trabajado, ha levantado una empresa, y cuando el padre se muere, la empresa se va a pique. Los hijos no saben sostener, no saben valorar el esfuerzo de su padre para levantar eso, con lo cual muchos de ellos se levantaron. Se va a pique. Porque no le dan importancia a lo que los padres hicieron. No le importa cuánto trabajaron, cuánto dejaron de hacer para llevar el pan de cada día a su casa. Así hay muchos hijos que no le importa nada de eso, igual que ese.
igualito que ese. Y usted los aconseja y los aconseja, pero son los que se creen que saben más. Han vivido menos, pero se creen que saben más. No tienen la experiencia necesaria. Y a veces los padres sufren, lloran, se pierden el sueño y sus hijos siguen iguales. Pero aquí tenemos una esperanza de que un día Dios los puede hacer recapacitar. Esperemos que no se les haga tarde. Esperemos que puedan tocar fondo, coger el aire y salir. Y no se queden en el fondo. Aleluya. Para la gloria de Dios. El muchacho quería su libertad para dejar su familia y satisfacer sus propios deseos egoístas. Normalmente un hijo que trajera sobre sí tal vergüenza al hacer esa petición hubiese sido humillado en público. El padre lo hubiera sacado. Le hubiera dicho, no. Como te quieres ir, vete. Pero te vas con las manos vacías. No te voy a dar nada. Pero aquí, la enseñanza de ese padre es la imagen de Jesucristo, que sale a buscar al pecador perdido. Por eso era la diferencia a los escribas y fariseos. Por eso los escribas y fariseos andaban peleando y diciéndole que él no podía venir de parte de Dios, porque él se sentaba con los pecadores a comer y a beber. Porque él era el que los buscaba. En cambio, los líderes religiosos, los fariseos y los escribas, a esa gente no los buscaba, los desechaba como si fueran ellos los dioses. Como si ellos fueran los cheches de la película. Mientras el Dios encarnado los buscaba, ellos los apartaban, no los dejaban entrar ni a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Pero el Padre, tipo de Jesucristo, hace lo que el Hijo quería, le reparte sus bienes. Es interesante, ¿verdad? Saber que es evidente que a él no le interesaba administrar su parte para el bien futuro de la familia, como hicieran aquellos antes de él, ¿verdad? Como muchos hicieron y como el Padre estuvo siempre tratando de levantar sus empresas y tratando de hacer su poderío y su riqueza, pensando en dejarle a ellos después para que ellos pudieran seguir dejándole a su familia. Pero este hijo no estaba pensando en eso. Lo primero es que no tenía ni familia. No tenía ni familia. Y la que tenía la estaba despreciando. Porque tenía su padre, su hijo, su hermano mayor, debería tener su madre, su familia allí alrededor. Y él estaba despreciando. Porque él lo que quería era su parte para irse lejos de mi familia, como si la familia le estuviera haciendo daño. Cuando nuestra familia es la bendición más grande, es la institución más grande que ha hecho Dios. Amén. Es lo primero y lo más sagrado que debemos nosotros proteger y buscar mantener unida. Porque esa es la única que nos va a ayudar más adelante. Entonces, el Señor Jesucristo está resaltando el punto espiritual de que Dios da a los pecadores la libertad de elegir el curso de su iniquidad. Dios no se entromete entre eso. Usted tiene un libre albedrío. Dios dejó una palabra establecida para que usted conozca cómo Dios quiere que usted viva su vida. Como su creador, quien mejor le puede decir a usted cómo vivir su vida es Dios. Y a través de su palabra, Dios lo dejó revelado.
completamente. Y nosotros podemos ver que Dios, Jesucristo, completó su plan en la cruz. Cuando dijo, consumado es. Todo lo que Cristo hizo, toda la revelación de Dios para cada uno de nosotros, estaba completa cuando Cristo murió. Ahí está nuestra salvación. En nosotros conocer ese evangelio, esa verdad de Dios, donde Él caminó por la tierra, se mezcló entre los hombres, se hizo hombre para poder hacer válido el sacrificio en la cruz, para poder ser ese verdadero cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Porque ese es el evangelio. No hay otra cosa. Entonces, mire cómo dice aquí la palabra de Dios, del 13 en adelante hasta el 16. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dos cosas. Dice que no pasó mucho tiempo, ¿verdad? ¿Para qué? Para él, para atar su herencia. Si en la herencia le habían tocado animales, si le habían tocado partes de tierra, las hizo dinero. Y las hizo dinero en poco tiempo. Una vez más, despreció el trabajo del padre. Porque para tú hacer algo, dinero, en poco tiempo, ¿cómo es de la única forma que tú lo haces? Vendiéndolo barato. Por debajo de su precio. Sin importarle el tiempo que el padre le costó. Lo que trabajó. Lo que lo administró. Para darle un valor que tuviera, un valor que subía el valor del patrimonio familiar. Pero él en poco tiempo se deshizo de todo. O sea, que a lo mejor lo vendió a mitad de precio. ¿Para qué? Dice, para vivir perdidamente. Para darle riendas a su lujuria, a sus gustos. Por eso se iba también, lejos de su papá. Para que nadie que lo conocía le dijera, wow, esbarataste eso. Qué desconsiderado eres. Regalaste lo que tu papá te dio para vivir perdidamente. O sea, hay que tener poco amor por las cosas que nos han dejado para vivir de esa manera. Hay que tener poco amor. Nosotros, cuando podemos mirar a la cruz y mirar el sacrificio y no ser obediente a la palabra de Dios. Cuando no podemos abrir nuestro corazón, cuando no podemos abrir nuestra mente, cuando durante todos los días podemos hacer de todo, pero no podemos sacar un ratito para sentarnos a leer la palabra de Dios. No podemos detenernos un ratito para irnos de rodillas a orar a Dios, a pedir dirección, a pedir fuerzas.
Porque eso debemos tenerlo todos los días. A darle gracias. Porque tenemos salud en medio de esta pandemia. A darle gracias porque en nuestra familia, aun cuando hay familias que han perdido 2 y 3 familiares, en poco tiempo, por la pandemia, nosotros no. Podemos dar gracias porque hemos visto hijos que Dios ha levantado, familiares que Dios ha levantado. Pero no, nosotros seguimos viviendo egoístamente. Como yo estoy bien, los demás carreen, que repartan como puedan. Y este hijo hacía lo mismo. Y muchos de nuestros hijos hacen igual. Y ahora no se le puede decir nada. Porque ni a los menores de edad se le puede decir nada, mucho menos a los mayores. Ahora hasta el gobierno te quita la autoridad delante de tus hijos. Ahora tus hijos son los que mandan en tu casa. Yo estudio si me da la gana. Y si me gritas, te llamo a la policía. La acción del joven simboliza la vida del pecador. Así vive el pecador. Diciéndole a Dios, no me interesa lo que quieres hacer por mí. No me interesa que me busques. No me interesa que te acuerdes de mí. No me interesa. Sin embargo, hay una cosa que nosotros perdemos de perspectiva. Y la Biblia nos lo hace bien claro. Mire como usted, Hebreos 11:25. Le dice bien claro, aquel que quiere vivir lejos de Dios, sin contar con la palabra de Dios, sin contar con la dirección de Dios, viviendo vidas que ellos creen que son con propósito, pero no tienen, al final de cuentas, no tienen ningún propósito. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de Moisés, que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Nuestra relación con Dios es para eternidad, pero nuestros deleites alejados de Dios son efímeros, son cortos. Ahora, nuestros deleites en relación con Dios son para la eternidad. Amén. Es la mejor manera de vivir. Y Moisés es un ejemplo de eso. Él vivía en el castillo con el faraón, disfrutando como todo hijo de rey, pero decidió compartir con el pueblo maltratado, donde estaba su madre, su padre, sus hermanos. Y gozó de la restauración de Dios. Dios lo usó. Renunció a ser hijo del rey, sobrino del rey, a ser pastor en el desierto. Allá Dios lo preparó para traerlo como un libertador a su pueblo. Eso Dios hace con cada uno de nosotros. Nosotros no nos hace un libertador del pueblo de Israel, pero nos puede usar para libertar a personas
que a través de nuestro ejemplo, de nuestro hablar, de nuestro caminar, de nuestra experiencia que tuvimos apartado de Dios y de la que tenemos ahora en relación con Dios, Dios nos usa para liberar a otros, para libertar a otros. Somos esa luz que Dios necesita aquí en la tierra. Pero para eso tenemos que someternos. Tenemos que ser obedientes a su palabra. Tenemos que cada día fomentar una relación con Dios. Tenemos que acercarnos al fuego. Y más en este tiempo de frío que estamos viviendo ahora. Es el tiempo del invierno aquí. Hay que sentarse cerca de la calefacción, ¿verdad? Para mantenerse uno calientito. Pues nosotros nos sentamos cerca de la calefacción cuando abrimos la Biblia y la leemos cada día. Cuando vamos de rodillas y oramos. Aquellos que nos podamos arrodillar. Los que no pueden arrodillarse, pues lo harán sentado, lo harán acostado, lo harán parado. Pero sacan tiempo para Dios. Sacan tiempo para alimentar esa relación. Porque eso es la que nos fortalece. Eso es lo que nos mantiene de pies. Sin eso no vamos a ningún lado. Ahí vimos, ¿verdad? Vemos que, y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre. Cuando nosotros no pensamos, no miramos más allá, que si no, miramos más que el momento y vivimos más que este momento. Pero el cristiano no vive este momento, el cristiano vive mirando a la eternidad. ¿Ves? Yo estoy aquí, pero mi pensar es la eternidad. Mi oración es Cristo, ven, ven Jesús, ven, ven Jesús, ven. Y vivo buscando, anhelando esa relación que sea más fuerte, que mi fe siga creciendo. Y para que mi fe crezca, yo tengo que venir a la palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No viene por alejarme de ella. No viene por cantar coritos. No, viene por tener intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios viene cuando yo saco tiempo y le dedico tiempo a Dios. Tiempo de calidad. Tiempo delante de su palabra. Cuando esta palabra es un deleite para mí. Y entonces voy y clamo a Dios. Dame el entendimiento, dame la sabiduría, déjame llenar de tu palabra, que mi mente, saca de mi mente todo mi pasado, toda la porquería que tengo de lo que yo creía que era bueno para mí, pero que ahora he visto que no lo es, y pon tu palabra en mí, para cuando alguien necesite de esa palabra, salga de mi boca. Tú me puedas usar como un instrumento y como un vaso limpio. Y dar esta palabra que refresca el alma. Y ayudar a otro a confiar en el Señor. Entonces, al buscar placer desenfrenado, lujuria continúa y un comportamiento sin restricciones, terminó en cambio sufriendo vacío y al borde de la muerte. Pero a pesar de sus terribles circunstancias, no estaba listo para humillarse, regresar a casa, buscar restauración y enfrentar las consecuencias de su conducta. Todavía no era el momento. En lugar de eso, ¿qué hace? Se arrima a alguien. Se arrima a uno. Quiere decir que ese uno, ¿a dónde lo envió? A criar cerdos, a cuidar los cerdos. El trabajo más denigrante para una persona en aquel tiempo. Y más para un judío. Porque entre las regulaciones alimenticias que Dios le había dado a su pueblo judío, era no comer carne de cerdo. Pero a él le tocaba cuidarlos. Y no vemos que fue una relación de un empleo que él cogió. No, es que él se arrimó a esa persona. Que en medio de la hambruna estaba un poquito mejor. Porque aquel era un gentil.
Y aquel criaba cerdo, posiblemente aquel no pasaba hambre, porque aquel mataba un cerdito y se lo comía. Pero a él le tocaba cuidarlo, y cuando aquel mataba, aunque él se lo hubiera querido comer, no le daban. No le daban. Pasó a ser un mendigo. Y ni mendigar sabía, porque aún mendigando no le daban. Pero así hay muchos afuera, hermanos, que aún mendigando la palabra no aparece nadie que le hable la palabra. Y ese es nuestro trabajo. Buscar a esos mendigos y traerlos aquí a la casa del Señor, donde hay pan en abundancia para ellos. Entonces, este no era un contrato del trabajo. El joven era un mendigo que no sabía mendigar, porque no tenía el ejemplo, porque en la casa de su padre todos tenían abundancia de pan. Ni siquiera los intentos de mendigar daban resultado, porque nadie le daba nada. El comportamiento del hijo menor ejemplifica los lamentables deseos del pecador. Pecar contra Dios es rebelarse contra su paternidad, despreciar su amor, rechazar su voluntad. Los pecadores que no se arrepienten rehuyen toda responsabilidad y rendición de cuenta delante de Dios. Le niegan su lugar. Le niegan el lugar a Dios. El pecador que no se arrepiente está negando a Dios. Le está diciendo a Dios como el hijo le dijo al padre: dame mi parte y me voy. No te necesito. No te necesito. Así le dicen a Dios. Otros dicen: no existe. ¿Por qué? Porque no quieren darle cuenta a nadie. Quieren vivir su vida a su manera. La manera del ser humano vivir la vida está establecida, y está establecida en la Biblia. No vale de nada ganar el mundo si tu alma se va a perder. La Biblia nos deja bien claro que después de la muerte hay juicio y empieza la vida, empieza la eternidad. O la puedes pasar con Dios o la puedes pasar en la condenación con el enemigo. Porque el infierno fue hecho para él. El cielo es para nosotros. Amén. Ahora, en su libre albedrío, en el amor de Dios, usted quiere pasar la eternidad en condenación, también lo puede pasar. Es su decisión. Es su decisión. Pero ahora no se sufre tanto aquí en la tierra, porque todavía usted tiene oportunidad de llegar a Dios. Después de muerto usted no tiene. Entonces usted verá la condenación, porque usted verá la separación de Dios y usted. Así que hoy es el día. Hoy es el día de arrepentirse. Hoy es el día de decirle: Señor, heme aquí. Te quiero adorar. Te quiero alabar. Te quiero seguir. Quiero hacer tu voluntad. Quiero someterme a tu palabra. Te quiero buscar de día y de noche. El pecador toma las dádivas que les ha dado y las despilfarra en una vida de gratificación personal, lujuria, desenfreno. Como resultado, los pecadores se encuentran en bancarrota, pero en una bancarrota espiritual, donde no tienen ningún tipo de relación con Dios. Y Dios le permite eso. Dios le permite eso. ¿Por qué? Porque en un momento dado se van a dar cuenta que necesitan de Dios.
y van a poder mirar arriba, van a poder arrepentirse y venir a los caminos del Señor. Por eso es que usted ve que hay artistas, hay millonarios, que usted lo ve y cuando dan su testimonio, dice, es que estaba vacío. Cuando llegaba la noche me encerraba en aquel hotel y tenía ganas de brincar por el balcón, tenía ganas de suicidarme, porque se acababan los aplausos, se apagaban las luces y me quedaba solo, teniendo todo el dinero del mundo, teniendo toda la fama del mundo. Tienen un corazón vacío, necesitado de ser llenado de la gracia de Dios. Pero para que eso pase en nuestras vidas, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que reconocer que sin Dios no somos nada, que somos siervos inútiles, que Él es necesario en nuestras vidas, que ese aliento de vida que Él le dio a Adán, nosotros lo necesitamos. Que eso no es en vano, que eso se cultiva a través de una relación íntima con Él, que es necesaria. Pero finalmente, ¿qué le pasa? Leemos aquí en el 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Entendió? Miró arriba. Le llegó la luz. Entendió que había cometido un error. En lo profundo de su desesperanza y desesperanza, el hijo menor, al enfrentar hambre, volvió en sí y recordó a su rico y generoso padre. En la casa de su padre había abundancia de pan. Eso le pasa mucho. Eso me pasó a mí. Pude mirar al cielo. Pude mirar lo que era mi vida, alejado de Dios. Que parecía que estaba bien, pero no tenía nada. Estaba vacío. Vivía, pero no existía, pero no vivía. Porque el vivir y el existir son dos cosas diferentes. Cuando usted vive, usted aprecia las cosas. Usted disfruta las cosas que están a su alrededor. Las más pequeñas. Las más pequeñas. Usted las disfruta. Porque usted ve a Dios en cada una de ellas. Usted ve el amor de Dios. Usted ve la preocupación de Dios por usted. Que cuando los demás los desprecian, cuando los demás los critican, cuando los demás los difaman, Dios dice, no te preocupes, tú eres mi hijo. Y yo tengo propósitos con tu vida. Pero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que empezar a buscarlo de todo corazón. Con eso en la mente, ensayó una breve confesión. Él ensayó lo que iba a decirle al Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mira el ensayo de él. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Reconoció que no era digno de ser llamado hijo. Pero para el Padre seguía siendo el hijo. Porque como he dicho otras veces, yo creo que esta parábola tiene un título que no le va. Porque no debe ser
del hijo pródigo debe ser el padre amoroso. Porque desde que empieza, nosotros lo leímos y dice que tenía un hijo. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Pero le pusieron el hijo pródigo. Pero cuando nosotros vemos a un Dios amoroso. Las acciones del hijo menor representan el tipo de arrepentimiento que puede llevar a la salvación. Él volvió en sí y se dio cuenta de que su situación era desesperada. Recordó la bondad, la compasión, la generosidad y la clemencia de su padre y confió en esas virtudes. De igual modo, el pecador arrepentido hace un balance de su situación y reconoce su necesidad de volverse del pecado, de apartarse del pecado, de vivir una vida digna que represente al Dios de los cielos. Que nuestro caminar sea digno de lo que sale de nuestra boca cuando decimos que somos cristianos. Que podamos vivir eso. Que nuestra vida dé esa confirmación de que sí, ese es un hombre de Dios. Sí, ese es una sierva de Dios. Sí, ese vive como cristiano. No solo lo dice, lo vive. Pero hoy en día, la hipocresía es tanta en la iglesia que la mayoría de los cristianos no viven como cristianos. Solo quieren a Dios como Salvador, pero no como Señor. Pero para usted tener un Dios que lo salve, tiene que haber reconocido un Dios que es su Señor. Hasta que usted no reconozca que Dios es su Señor, usted no es salvado. Por eso sus obras no van de acuerdo a lo que dice. Porque usted tiene Salvador, pero no Señor para su vida. Porque usted quiere que Dios lo salve, pero usted quiere seguir viviendo su vida a su manera. Usted no quiere someterse a Dios. Usted no quiere someterse a la palabra de Dios. Mucho menos se somete a los pastores. Mucho menos se somete a los hermanos en la congregación. Para usted ellos no saben nada, porque usted tiene una relación con Dios. Ficticia. Porque el Dios que usted tiene en su mente, al Dios que usted le sirve en su mente, al Dios que usted dice que lo ha salvado, no es el Dios de la Biblia. Porque si fuera el Dios de la Biblia, entonces ese fuera su Señor. Entonces usted caminaría como la Biblia dice. Entonces usted amaría a su hermano en la congregación. Usted amaría a su pastor. Usted se preocuparía por ellos. Usted le diría las cosas en amor que son malas. Pero hoy un día los cristianos se aman a sí mismos. Entonces, si usted es un cristiano que se ama a sí mismo, ya está rompiendo las reglas. Porque lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. En ningún lado de la Biblia me dice que me ame a mí mismo. Eso te lo dice la psicología y la gente en el mundo. Primero tú. La Biblia dice primero Dios y después tu hermano. Así que, de igual modo, el pecador arrepentido hace un balance de su situación y reconoce su necesidad de volverse del pecado. Comprende que no hay a quien volverse, sino al Padre, a quien ha avergonzado y deshonrado. Y por fe, sin nada que ofrecer, se vuelve. Usted se vuelve a Dios, sin nada que ofrecer. Usted se arrepiente de su pecado y reconoce que hay un Dios que lo va a salvar. Pero usted tiene que someterse al señorío de Él. Usted tiene que someterse a la palabra de Dios. No basta con decir que yo soy cristiano. Tengo que vivir como tal. Amén. Tengo que dar ejemplo. Tengo que amar. Tengo que dar. Y tengo que buscar a Dios. Tengo que buscar a Dios. Tengo que recibirlo porque Él está con sus brazos abiertos, esperándome. Porque así crucificaron a Cristo, con los brazos abiertos.
porque vino a buscar lo que se había perdido. Vino a salvar. Y en busca del perdón y reconciliación en base a la gracia divina, el Hijo reconoció ante su Padre que había pecado contra él, contra el cielo. Y la Biblia es bien específica. Primeramente, nosotros pedimos perdón a Dios, pero no nos podemos quedar ahí. Entonces hay que pedirle perdón al prójimo, que es lo que no hacemos. Se nos hace muy fácil tirarnos de rodillas. Perdóname, Dios, porque maltraté al hermano. Pero no tenemos la cara y el valor suficiente para ir al hermano y decirle perdóname por todo lo que te he hecho. Perdóname porque he pecado contra Dios, pero también he pecado contra ti. Cuando aprendamos a hacer eso, entonces vamos a empezar a sentir el perdón de Dios para nuestras vidas. Entonces vamos a poder sentir lo que Dios quiere que nosotros seamos. Siervos y siervas dispuestos a servirles, a perdonar. Porque si usted no perdona, no pretenda que Dios lo perdone. Porque también Jesucristo nos dejó una parábola de esa. ¿Verdad? Aquel siervo que el rey lo llamó porque tenía una deuda grandísima que no podía pagar. Y él le suplicó. Y el rey lo perdonó. Le quitó la deuda completa. Pero no hizo más que salir delante del rey y ver uno que lo que le debía era unos míseros centavos y lo quería cobrar. No lo quería cobrar, lo quería estrangular, lo quería enviarlo a la cárcel hasta que le pagara lo último. Pero se le había olvidado lo que había hecho el rey. Pero se le había olvidado que siempre hay personas que te están mirando. Por eso es que nosotros tenemos que caminar derecho. Porque cuando tú piensas que no te están mirando, te están mirando. Y más que nada te está mirando el Dios del cielo. Porque no hay a ningún sitio donde usted pueda ir a guardarse. Entonces, conclusión. El arrepentimiento es la parte del pecador en el proceso de ser restaurado con Dios. Y no existe evangelio verdadero aparte de esto. El llamado a los pescadores es de arrepentirse. Está en el centro de toda evangelización bíblica, comenzando en el Antiguo Testamento. Nosotros leímos el Salmo 32, ¿verdad? Como lectura esta mañana. Y cuando usted va al Salmo 32, al versículo 5, vamos a ver qué nos pide. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay que arrepentirse, hay que confesar el pecado, porque es igual. Y cuando vamos a Jonás, el capítulo 3, en el libro de Jonás, el versículo 5 al 10, mire cómo dice Jonás. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo: hombres y animales, buey y ovejas, no busquen cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio. Hombres y animales que hay en sus manos, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Y qué? Y cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que la noticia de Jonás era que Dios iba a destruir Nínive. Y los estaba llamando ¿a qué? A arrepentirse. Y entonces
Y Jesús lo practicó también. Jesús lo practica también. Mire cuando usted va a Mateo 4:17. ¿Cómo empieza el ministerio de Jesús? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido. Aunque el pecador debe arrepentirse, es algo que Dios concede. No es algo que usted lo hace, es que Dios lo concede. Así que por eso es que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Mire cómo dice Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es Dios el que da el arrepentimiento. Por eso es que nosotros tenemos que predicar del pecado del hombre para que se arrepienta. Mire cómo dice Romanos 2, versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y para terminar, Timoteo, perdón, que no, dice Pablo a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Timoteo, ¿qué? Segunda de Timoteo 2:25. Amén. Amén. Es Dios el que lo aporta todo. El hombre se arrepiente, pero es porque Dios lo convence de sus delitos y pecados. Amén. Amén. Así que yo tengo que predicar del pecado para que el hombre sepa que si no se arrepiente va a ir a la condenación. Así que bastemos ya, dejemos ya esas cosas de decirle Dios te ama, aborrece tu pecado, pero Dios te ama a ti, porque el Salmo 5:5 dice que no. El Salmo 5:5 dice Dios aborrece al que hace iniquidad. Si tú estás haciendo iniquidad, si tú estás practicando el pecado, tú no eres hijo de Dios, Dios te aborrece. Necesitas de arrepentimiento. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio no es humanista. El evangelio es una verdad que Dios aborrece el pecado, que cuando está frente al pecado lo destruye y lo aparta de él. Así que si usted está practicando el pecado, no es hijo de Dios. Usted es una criatura que anda por sus caminos separado de Dios. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos la bendición por aquellos que han pasado y se han conectado y han visto parte de este servicio, Señor. También aquellos que se han quedado, te pedimos la bendición. Te pedimos la bendición para cada uno de nosotros los que estamos aquí, Señor. Te pedimos la bendición para cada uno de aquellos, Señor, que deberían estar aquí, pero no están, Señor, por las condiciones que tú conoces, Señor. Yo conozco la de algunos, Señor, porque he podido hablar con ellos de que están enfermos. Hay otros que han querido desconectarse y vivir vidas apartados de esta iglesia, Señor. Así se haga tu voluntad siempre, Señor, en cada una de sus vidas, Señor. Aquellos que tú has de traer, Señor, tráelos, Señor, a esta congregación, los que han de añadir, Señor. Nosotros sabemos que tú eres el que añade, Señor. Así que te pedimos en misericordia y en amor, Señor, que seas tú añadiendo a la iglesia lo que la iglesia necesita para seguir adelante llevando tu palabra, Señor. Queremos servirte, Señor. Reconocemos que el trabajo que tenemos por ahí de frente, Señor, es arduo, Señor. Y que sin tu misericordia, sin tu amor y sin tu Espíritu Santo no lo podemos lograr, Señor. Así que pon en cada uno de nosotros ese deseo de buscarte cada día más y más, Señor. Ahora te damos gracias por tu palabra que ha sido de bendición a nuestras vidas, Señor. Y te pido también, Señor, que bendiga los alimentos que vamos a consumir
en esta tarde y que luego de eso, Señor, nos guíes a cada uno a nuestros respectivos lugares, Señor, y que nos traigas el jueves a estudiar tu palabra de vuelta aquí, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. La iglesia dice amén, amén, amén. Saludaos los unos a los otros. Dios los bendiga, Dios te bendiga, Jorgito. Gracias por estar conectado.